Todo sucedió hace unos 2 meses, cuando estaba conduciendo solo por la noche en Puerto Vallarta, Jalisco. Eran alrededor de las 23:00 y volvía de una fiesta en casa de un amigo. La carretera estaba prácticamente desierta, lo cual no era inusual para esa hora. Estaba cansado, pero me sentía bien para conducir. La radio sonaba bajito y yo tarareaba distraídamente, ansioso por llegar a casa y descansar. La noche estaba clara, con la luna llena iluminando la carretera. Podía ver las siluetas de las montañas a lo lejos y los árboles que bordeaban la carretera. El aire estaba un poco sofocante, así que había dejado las ventanillas del coche abiertas a la mitad. El viento entraba, refrescando el interior del vehículo y trayendo el olor característico de la vegetación local. Todo parecía normal, hasta que, de repente, mi coche empezó a perder velocidad. Al principio, pensé que era solo una caída de potencia momentánea. Pisé más a fondo el acelerador, esperando que el motor respondiera, pero no pasó nada. El coche siguió desacelerando, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando me di cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Intenté encender las luces de emergencia, pero ninguna luz del panel funcionaba. Era como si toda la energía del vehículo hubiera sido succionada de una sola vez. Finalmente, el coche se detuvo completamente en el arcén. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con las manos aún agarradas al volante. El silencio repentino era aterrador. Ya no se oía el sonido del motor, ni de la radio, ni siquiera de los insectos que normalmente cantaban por la noche. Era un silencio antinatural que hacía que mis oídos zumbaran. Intenté arrancar el coche de nuevo, girando la llave varias veces, pero no obtuve respuesta. Ni siquiera un clic. Cogí mi teléfono móvil para llamar a una grúa, pero descubrí que también estaba sin señal. Esto era extraño, porque siempre tenía cobertura en esa zona. Empecé a sentir un escalofrío en el estómago, una sensación de que algo no iba bien. Decidí salir del coche para ver si podía entender qué estaba pasando. En cuanto abrí la puerta, me golpeó una ráfaga de aire frío, mucho más gélido de lo que debería estar en esa época del año en Puerto Vallarta. Di la vuelta al coche, intentando identificar algún problema visible. No había humo, ni olor a quemado, nada que indicara una avería mecánica. Estaba a punto de abrir el capó cuando noté algo por el rabillo del ojo. Un movimiento rápido en la oscuridad, como una sombra desplazándose. Me giré bruscamente, pero no vi nada más que la carretera vacía y los árboles inmóviles. Aún así, sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido bajo al principio, como un susurro distante, que fue aumentando gradualmente. No podía identificar el origen, parecía venir de todas las direcciones a la vez. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que el sonido se estaba transformando en algo que se asemejaba a pasos. Pasos rápidos, muy rápidos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Pero no era un correr normal, era algo frenético, inhumano. Me quedé congelado en el sitio, con los ojos escudriñando frenéticamente la oscuridad. Fue cuando la vi, una figura oscura, corriendo hacia mí a una velocidad imposible. No podía distinguir detalles, pero estaba seguro de que no era humano. Se movía de forma errática, como si sus miembros se retorcieran de maneras imposibles. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, me lancé de vuelta al interior del coche, cerrando la puerta con toda la fuerza que pude reunir. Nunca pensé que una simple boda pudiera convertirse en la pesadilla de mi vida. En serio, hasta hoy no puedo dormir bien recordando aquella noche. Todo comenzó cuando me invitaron a la boda de un amigo en Chapala, Jalisco. Estaba súper emocionado, ¿sabes? Chapala es un lugar hermoso, con ese lago enorme y las montañas alrededor. Pensé que sería un fin de semana tranquilo, disfrutando de la fiesta y aprovechando para relajarme un poco. Poco sabía que estaba a punto de vivir el mayor susto de mi vida. La ceremonia fue hermosa, de esas que uno ve en las películas. La pareja radiante, la decoración impecable, comida buenísima. Bebí un poco, bailé,
Me divertí muchísimo. Ya pasada la medianoche, decidí que era hora de volver al hotel. Estaba cansado, pero feliz. Tomé mi coche y empecé a conducir. El camino era medio desierto, ¿sabes? Esas carreteras del interior, oscuras como boca de lobo. Solo la luz de los faros iluminaba el asfalto. Después de unos 20 minutos de viaje, entré en una zona más arbolada. Las ramas de los árboles formaban casi un túnel sobre la carretera. Estaba todo tan oscuro que apenas se podía ver más allá del borde de la pista. Fue entonces cuando empecé a sentirme raro. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está observando? Pues sí, fue exactamente eso lo que sentí. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi corazón empezó a latir más rápido. De repente, vi un destello entre los árboles. Pensé que era solo mi imaginación, pero cuanto más me acercaba, más nítida se hacía la luz. Disminuí la velocidad, curioso por entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi. Juro que hasta hoy no sé explicar bien lo que presencié. Era un grupo de personas, todas vestidas de negro, formando un círculo en un claro en medio del bosque. En el centro del círculo había una hoguera. La luz de las llamas bailaba, proyectando sombras siniestras en los árboles alrededor. Parecía una escena sacada de una película de terror, solo que era demasiado real. Detuve el coche en el arcén, apagué el motor y me quedé allí paralizado, observando aquella escena bizarra. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la mirada. A medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, comencé a notar más detalles. Había varios hombres vistiendo túnicas blancas, contrastando con las figuras de negro. Y en medio de todo, una mujer. Ella era la única que llevaba un vestido negro largo, casi como si fuera la líder de aquel ritual macabro. Cantaban algo en una lengua que no reconocía, las voces mezclándose en un murmullo siniestro que me helaba la sangre. Me quedé allí, sin moverme, tratando de entender qué diablos estaba pasando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sabía que debía largarme de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo simplemente no obedecía. Era como si estuviera hipnotizado por aquella escena. El olor a incienso y hierbas quemadas invadía mis fosas nasales, dejándome mareado. De repente, la mujer de negro levantó los brazos al cielo y gritó algo. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. Todas las miradas se volvieron en mi dirección. Juro que no tenían cómo verme allí, escondido entre los árboles, pero de alguna manera lo sabían. Sabían que yo estaba allí, observando. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Me había metido en un lío de los grandes. Aquello no era una simple reunión nocturna en medio del bosque, era algo mucho más siniestro, algo que yo no debería haber visto. Fue en ese instante que me di cuenta de que necesitaba moverme, pero el miedo me paralizaba. Mi mente gritaba para que corriera, pero mi cuerpo simplemente no obedecía. Mientras ellos empezaban a moverse en mi dirección, sentí una ola de pánico apoderándose de mí. ¿Qué harían conmigo si me atrapaban? Estos pensamientos invadieron mi mente como un huracán, y la adrenalina finalmente me dio el impulso que necesitaba. Arranqué el coche tan rápido que las llantas chirriaron contra el asfalto. Mis dedos temblaban mientras intentaba mantener el volante firme. El terror de ser capturado por ese grupo me impulsaba a acelerar más y más. Sin mirar atrás, seguía por la carretera sinuosa, el corazón latiendo a un ritmo enloquecedor. El camino parecía interminable, y el denso bosque a mi alrededor solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Cuando finalmente vi luces de casas a lo lejos, una parte de mí se relajó, pero la otra mitad seguía en alerta. Podía jurar que las sombras aún me perseguían, incluso con la seguridad cada vez más cerca. Tan pronto como entré en la ciudad, reduje la velocidad y comencé a respirar un poco más aliviado. Pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Sentía que algo estaba lejos de terminar. Esa noche, llegué al hotel y me encerré en la habitación, revisando obsesivamente puertas y ventanas. No podía quedarme tranquilo, incluso estando rodeado de paredes seguras. El miedo a lo desconocido y a lo que presencié seguía atormentándome. Intenté dormir, pero cada sonido parecía amplificado. Cada susurro del viento
Llevaba el eco de aquella ceremonia macabra. En los días que siguieron, busqué información sobre lo que había visto. Hablé con lugareños, pero nadie parecía dispuesto a hablar sobre grupos misteriosos en el bosque. Algunos incluso fingieron no entender mis preguntas, y otros rápidamente cambiaban de tema. Esto solo aumentaba mi sensación de que me había involucrado en algo peligroso y que el silencio era la regla. Fue en una de estas conversaciones que descubrí sobre los rituales que ocurrían en ciertas épocas del año. Una señora, un poco reacia, comentó que había historias de encuentros extraños en el bosque, pero que era mejor no dar importancia. Dijo que solo eran leyendas urbanas, pero yo sabía que no era solo eso. Lo que vi era real, y mientras todos insistían en ignorar, yo no podía borrar eso de mi mente. Ahora, siempre que pienso en Chapala, siento una mezcla de fascinación y terror. La belleza del lugar está manchada por aquellos recuerdos perturbadores. No conté a muchos sobre lo que vi. ¿Quién creería en algo tan extraño? Solo algunos amigos cercanos lo saben, y aún así no hablo mucho sobre ello. Es un recuerdo que aún me deja inquieto. Hasta hoy, en los días en que la noche parece más oscura y sombría, puedo revivir cada detalle de aquella noche. Esos ojos mirándome, el sonido de las plegarias sombrías, el miedo que casi me consumió. Para muchos, puede parecer solo otra historia de terror, pero para mí fue un encuentro real con lo inexplicable. Un epílogo que, irremediablemente, marcó mi vida para siempre. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo esta historia, pero después de años tratando de entender lo que sucedió ese día, siento que necesito desahogarme. Todo comenzó cuando era niño, alrededor de mis 10 años. Mi padre trabajaba como conserje en el cementerio municipal de Guadalajara y a veces lo acompañaba después de la escuela. Sé que puede parecer extraño que a un niño le guste pasar tiempo en un cementerio, pero para mí era fascinante. Las estatuas, las lápidas antiguas, las historias que mi padre contaba sobre las personas enterradas allí. Me encantaba explorar ese lugar. Aquella tarde de otoño, el cielo estaba nublado y había una fina niebla flotando sobre las lápidas. Estaba ayudando a mi padre a barrer las hojas secas de los caminos cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Me volví y vi a un hombre elegante, vestido completamente de negro, entrando por las puertas del cementerio. Me pareció extraño, porque ya era bastante tarde y el cementerio estaba a punto de cerrar. El hombre caminaba lentamente entre las tumbas, como si estuviera buscando algo. Mi padre siempre me enseñó a ser servicial, así que decidí acercarme a ofrecer ayuda. Mientras me aproximaba, noté que el hombre era muy alto y delgado, casi esquelético. Llevaba un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que cubría parte de su rostro. «Buenas tardes, ya señor», dije, tratando de sonar confiado a pesar del nerviosismo que empezaba a sentir. «¿Puedo ayudarlo a encontrar algo?» El hombre se volvió lentamente hacia mí. Por un instante, tuve la impresión de que su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo bien. Pero pronto descarté esa idea, pensando que era solo un efecto de la niebla. No dijo nada, simplemente hizo un gesto con la mano, indicándome que lo siguiera. Tragué saliva y obedecí, mientras él se movía entre las lápidas con una gracia extraña, casi como si estuviera flotando. Llegamos a una tumba antigua, cubierta de musgo y casi escondida por arbustos. El hombre señaló la lápida y entendí que quería que la limpiara. Saqué un trapo viejo del bolsillo, siempre llevaba uno conmigo para ayudar a mi padre, y comencé a frotar la piedra, quitando la suciedad acumulada. Mientras lo hacía, sentía la mirada del hombre sobre mí, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Fue cuando terminé de limpiar la lápida que me di cuenta de algo que me heló la sangre. El nombre grabado en la piedra era imposible de leer, como si hubiera sido borrado por el tiempo. Pero la fecha de fallecimiento era clara como el día. Era la fecha de ese mismo día, pero 100 años atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me volví lentamente hacia el hombre, queriendo confirmar si había visto lo mismo.
Fue en ese momento que mi mundo se puso patas arriba. Miré hacia abajo y me di cuenta, horrorizado, de que el hombre no tenía pies. Donde deberían estar sus zapatos, no había nada. Era como si sus piernas terminaran en los tobillos y estuviera flotando a unos centímetros del suelo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Con las piernas temblando, forcé mi mirada a subir, rezando para que todo fuera solo una ilusión. Pero lo que vi cuando llegué al rostro del hombre me hizo gritar de pavor. No había rostro alguno. Bajo el ala del sombrero solo había un vacío oscuro, como si el rostro hubiera sido completamente borrado. No había ojos, nariz, boca, nada. Solo una oscuridad impenetrable que parecía succionarme. En ese instante, todo mi cuerpo se llenó de un terror primitivo, un miedo tan profundo que nunca antes había sentido. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude, tropezando con las lápidas y casi cayendo varias veces. Corrí como nunca antes había corrido, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a saltar por mi boca. No miré atrás ni una sola vez, temeroso de lo que podría ver si lo hacía. Mis pulmones ardían y mis piernas dolían, pero el terror me impulsaba hacia adelante. Tropecé varias veces con las raíces de los árboles y las piedras sueltas, pero no me detuve. Solo podía pensar en escapar de ese lugar, de esa cosa que había encontrado. Finalmente divisé las puertas del cementerio y vi a mi padre a lo lejos, barriendo cerca de la entrada. «¡Papá!», grité con toda la fuerza que me quedaba. Él levantó la cabeza, asustado por el tono de mi voz. Cuando me vio corriendo como un loco, soltó la escoba y vino a mi encuentro. Me lancé a sus brazos, temblando y jadeando, incapaz de formar palabras coherentes. «¿Qué pasó, hijo? ¿Qué sucedió?», mi padre preguntaba, sosteniéndome por los hombros y mirando alrededor, buscando alguna amenaza. Yo intentaba hablar, pero las palabras salían entrecortadas entre sollozos y jadeos. «Oh, hombre, sin rostro, lápida, 100 años», fue todo lo que pude balbucear. Mi padre frunció el ceño, claramente confundido y preocupado. Me abrazó fuerte, tratando de calmarme, mientras yo seguía temblando. Después de unos minutos, cuando finalmente pude recuperar un poco el aliento, le conté todo lo que había sucedido. Su expresión cambiaba de preocupación a incredulidad y luego a un miedo velado a medida que yo narraba los eventos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el cementerio con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de miedo y reconocimiento. «Vamos a casa, hijo», dijo finalmente, su voz baja y tensa. «Ya se está haciendo tarde y tu madre debe estar preocupada». Recogió sus cosas rápidamente, cerró con llave la puerta del cementerio y me llevó a casa, manteniendo un brazo protector a mi alrededor todo el tiempo. Durante todo el camino, permaneció en silencio, lanzando miradas furtivas por encima del hombro, como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro vacío mirándome fijamente. Oía el menor ruido e imaginaba que era el hombre de negro viniendo a buscarme. Me quedé acurrucado en la cama, sudando frío y temblando, hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, mi padre me llamó para una conversación seria. Se sentó en el borde de mi cama, con una expresión grave que raramente veía en él. «Hijo», comenzó vacilante, «lo que viste ayer, bueno, ni yo sé explicarlo bien, pero no es la primera vez que algo así sucede en ese cementerio». Mis ojos se abrieron de sorpresa y miedo. Mi padre continuó: «Cuando era joven, más o menos de tu edad, también vi cosas extrañas por allí, figuras sin rostro, sombras que aparecían y desaparecían. Por eso siempre te advertí que no te quedaras solo en el cementerio después del anochecer». Me quedé conmocionado. Mi padre, siempre tan racional y con los pies en la tierra, me estaba diciendo que creía en lo que yo había visto, que él mismo había pasado por algo parecido. 1000 preguntas pasaron por mi cabeza,
Pero antes de que pudiera hacer cualquiera de ellas, mi padre continuó. No sé explicar qué son esas cosas. Tal vez sean almas perdidas, tal vez sea algo que ni siquiera podemos entender, pero sé que son reales y sé que pueden ser peligrosas. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que mi padre me estaba diciendo. Era como si el mundo que conocía se hubiera puesto patas arriba. Pero papá, finalmente logré decir, ¿por qué nunca me contaste esto antes? ¿Por qué seguiste trabajando allí si sabías que era peligroso? Mi padre suspiró profundamente, pasándose la mano por el rostro cansado. No es tan simple, hijo. Este trabajo es más que solo cuidar el cementerio. Es una responsabilidad que pasa de generación en generación en nuestra familia. Mi padre lo hizo antes que yo, y su padre antes que él. No es solo un trabajo, es una especie de deber. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Hay cosas en este mundo que la mayoría de la gente no entiende. Cosas que permanecen ocultas en las sombras, y alguien necesita estar allí para mantener esas cosas bajo control. Mi cabeza daba vueltas con todas estas revelaciones. Era como si de repente me hubieran arrojado a un mundo completamente diferente. Un mundo donde los fantasmas y las criaturas sin rostro eran reales. ¿Pero qué podemos hacer?, pregunté, mi voz temblando un poco. ¿Cómo nos protegemos de esas cosas? Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Hay maneras, dijo en voz baja. Símbolos de protección, oraciones antiguas, ciertas hierbas, pero lo más importante es la fuerza interior. El miedo le da poder a estas entidades. Si mantienes la calma y el coraje, tienen menos influencia sobre ti. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño medallón de plata con extraños símbolos grabados. Este ha pasado por nuestra familia durante generaciones. Te protegerá. Tomé el medallón con cuidado, sintiendo su peso en mi mano. De alguna manera, solo sostenerlo me hizo sentir un poco más seguro. ¿Pero qué hay del hombre que vi?, pregunté. ¿Quién? ¿O qué era? Mi padre sacudió la cabeza lentamente. No lo sé con certeza. Existen muchas historias, leyendas sobre almas que no pueden descansar, espíritus atrapados entre este mundo y el siguiente. Algunos dicen que son almas que tienen asuntos pendientes. Otros creen que son entidades mucho más antiguas y poderosas. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Comencé a notar cosas que nunca había percibido antes. Símbolos discretos, tallados en los umbrales de las puertas de nuestra casa. Pequeños frascos de hierbas colgados en las esquinas. Mi padre comenzó a enseñarme sobre estas protecciones, sobre la historia de nuestra familia y el papel que desempeñábamos. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar del miedo que aún sentía, una parte de mí estaba curiosa, fascinada incluso. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando un mundo mucho más vasto y misterioso de lo que jamás había imaginado. Comencé a hacer preguntas, a querer aprender más sobre este lado oculto de la realidad que aparentemente mi familia conocía desde hacía generaciones. Pasaron semanas, y aunque el miedo inicial había disminuido, nunca volví a ser el mismo. Cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía un escalofrío en la columna. Por la noche, a veces me despertaba con la sensación de estar siendo observado, pero el medallón que mi padre me había dado siempre estaba conmigo, un recordatorio constante de que no estaba indefenso ante lo desconocido. Todo comenzó cuando decidí hacerle una visita sorpresa. Hacía meses que no nos veíamos, y pensé que sería genial aparecer de repente. Salí tarde del trabajo y tomé la carretera, llegando a Tlaquepaque ya muy tarde en la noche. Como no quería molestar a mi padre a esa hora, decidí quedarme en la casa de un amigo que vive allí. Él siempre me decía que podía aparecer cuando quisiera, así que lo llamé en el camino y confirmé que podría dormir allí. Llegué a la casa de mi amigo alrededor de las 23 hecha. Él ya estaba medio somnoliento, pero me recibió bien. Charlamos un poco,
Tomamos una cerveza y pronto decidimos irnos a dormir. Me dejó en la habitación de invitados, una habitación simple pero cómoda. Estaba cansado del viaje, así que no tardé mucho en quedarme dormido. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Tuve un sueño muy vívido y perturbador. Estaba conduciendo por una carretera oscura, cuando de repente un perro apareció frente a mí. No pude frenar a tiempo y lo atropellé. Detuve el coche y bajé para ver cómo estaba el animal. Cuando me acerqué, vi que sus ojos estaban abiertos y brillaban con un rojo intenso. Aquello me asustó muchísimo y me desperté de un salto. Miré el reloj del celular. Eran exactamente las 4 de la mañana. Me quedé despierto un rato, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que solo había sido una tonta pesadilla, probablemente causada por el cansancio del viaje. Logré volver a dormir, pero pronto el sueño comenzó de nuevo. Esta vez, estaba caminando por una calle desierta cuando vi al mismo perro de ojos rojos mirándome fijamente. Empezó a correr hacia mí y yo salí disparado. Corrí todo lo que pude, pero sentía que estaba cada vez más cerca. Cuando pensé que iba a alcanzarme, me desperté de nuevo. Miré el celular, 4 de la mañana, otra vez. En este punto empecé a asustarme realmente. 2 veces la misma hora, ¿y ese perro aterrador? Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Me quedé despierto un buen rato, con miedo de volver a dormir y tener otra pesadilla, pero el cansancio acabó venciéndome y me dormí una vez más. El tercer sueño fue el peor de todos. Estaba en casa, escuchando a alguien golpear la puerta. Cuando abrí, allí estaba el perro de ojos rojos. Entró corriendo y empezó a destruirlo todo. Intenté echarlo, pero era demasiado fuerte. Al final, saltó sobre mí y se quedó mirándome de cerca. Me desperté gritando. Miré el celular temblando. 4 de la mañana, por tercera vez. En ese momento ya estaba en pánico. Me senté en la cama, sudando frío y con el corazón acelerado. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había una figura sombría parada en la esquina de la habitación. Era alta y oscura, y no podía distinguir ningún detalle. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer. La figura no se movía, solo se quedaba allí como si me estuviera observando. Después de lo que pareció una eternidad, la figura levantó lentamente el brazo y señaló algo. Seguí la dirección con la mirada y vi que estaba indicando una estantería al otro lado de la habitación. No recordaba haber visto esa estantería cuando entré en la habitación, pero en ese momento eso ni siquiera importaba. Todo lo que quería era que esa figura aterradora se fuera. Me quedé inmóvil durante unos minutos, sin saber qué hacer. La figura sombría seguía allí, inmóvil, señalando la estantería. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Finalmente, armándome de valor, decidí levantarme e ir hacia la estantería. Cada paso que daba parecía durar una eternidad. Mis piernas temblaban y sudaba frío. Cuando me acerqué, noté algo extraño encima de la estantería. Era un teléfono celular antiguo, de esos con tapa, que no había visto antes. Con las manos temblorosas, cogí el aparato. Parecía funcionar, así que lo abrí. La pantalla se encendió, mostrando una galería de fotos. Empecé a pasar las imágenes y se me heló la sangre. Todas eran fotos de un perro, el mismo perro de mis sueños, con esos ojos rojos brillantes. Las fotos parecían haber sido tomadas en diferentes lugares, algunas durante el día, otras por la noche. En todas ellas, el perro miraba directamente a la cámara, como si me estuviera mirando fijamente. Mientras pasaba las fotos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, oí un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver la figura sombría, pero no había nada allí. La habitación estaba vacía. Miré de nuevo el teléfono, pero la pantalla estaba negra. Intenté encenderlo de nuevo, pero no funcionó. Era como si se hubiera descargado de repente. Confundido y asustado, volví a colocar el teléfono en la estantería y regresé a la cama. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Seguía soñando?
Todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan irreal. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo aquello fuera solo otra pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, me sorprendí al ver que la habitación estaba iluminada por la luz del día. Me senté en la cama, aturdido. El sol entraba por la ventana y podía oír los sonidos de la mañana afuera. Miré el reloj, 7:30 de la mañana. ¿Había dormido unas horas más? ¿O todo aquello había sido un sueño dentro de otro sueño? Miré hacia la esquina de la habitación donde había visto la figura sombría, pero no había nada allí. Entonces, mi mirada se volvió hacia la estantería. Mi corazón se aceleró cuando vi que la estantería realmente existía. No era una invención de mi mente. Me levanté rápidamente y fui hacia ella. Allí arriba, exactamente donde recordaba haberlo puesto, estaba el teléfono celular antiguo. Lo cogí con manos temblorosas e intenté encenderlo. No pasó nada. Estaba completamente sin batería, tal como recordaba. En ese momento, oí golpes en la puerta de la habitación. Era mi amigo, preguntando si ya estaba despierto. Respondí que sí, aún sosteniendo el teléfono. Cuando entró en la habitación, noté su mirada curiosa hacia el aparato en mi mano. ¿Dónde encontraste ese teléfono viejo?, preguntó. Le expliqué sobre los sueños, la figura sombría y las fotos del perro. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Mi amigo me miró con una expresión de preocupación y confusión. Dijo que nunca había visto ese teléfono antes y que no sabía cómo había llegado allí. Sugirió que debía haber tenido una pesadilla muy vívida y tal vez estaba mezclando realidad con sueño. Intenté argumentar, mostrarle las fotos en el teléfono, pero el aparato seguía sin encenderse. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Me había imaginado todo aquello? Mi amigo sugirió que desayunáramos y habláramos sobre lo ocurrido. Acepté aún aturdido. Mientras comíamos, le conté todos los detalles de mis sueños y de la experiencia nocturna. Él me escuchaba con atención, pero podía ver en sus ojos que no me creía del todo. Para ser honesto, ni yo estaba seguro de creerme a mí mismo. Después del desayuno, decidimos investigar la habitación juntos. Examinamos cada rincón, buscando cualquier cosa fuera de lo común. El teléfono celular antiguo seguía allí, encima de la estantería, como una prueba silenciosa de mi extraña experiencia. Mi amigo lo cogió, intentó encenderlo, pero sin éxito. Sugirió que lleváramos el aparato a una tienda de electrónica para ver si podían recuperar las fotos, si es que realmente existían. Salimos de casa con el teléfono, decididos a desentrañar este misterio. De camino a la tienda, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Las imágenes del perro de ojos rojos y de la figura sombría no salían de mi cabeza. Llegamos a la tienda y explicamos la situación al dependiente, omitiendo los detalles más extraños para no parecer completamente locos. El técnico de la tienda examinó el teléfono y dijo que era un modelo muy antiguo, pero que podría intentar recuperar los datos. Nos pidió que volviéramos en unas horas. Aprovechamos ese tiempo para visitar a mi padre, que fue el motivo inicial de mi viaje. Intenté actuar con normalidad durante la visita, pero mi mente estaba lejos, ansiosa por volver a la tienda y descubrir la verdad sobre las fotos. Cuando finalmente regresamos a la tienda, el técnico nos recibió con una expresión intrigada. Dijo que había conseguido encender el teléfono y acceder a los archivos, pero que no había ninguna foto almacenada. De hecho, según él, parecía que el teléfono nunca se había usado. No había registros de llamadas, mensajes ni ningún otro tipo de dato. Me quedé perplejo. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de haber visto esas fotos. El técnico sugirió que tal vez el aparato se había reiniciado en algún momento, borrando todos los datos. Pero eso no explicaba cómo había visto las imágenes aquella noche. Salimos de la tienda más confundidos que cuando entramos. De camino de vuelta a casa de mi amigo, un silencio pesado flotaba entre nosotros. Podía sentir que estaba preocupado por mí, probablemente pensando que estaba teniendo algún tipo de colapso mental. Yo mismo empezaba a cuestionar mi cordura. ¿Me había imaginado todo aquello? Pero parecía tan real. Cuando llegamos a casa, decidí que necesitaba irme.
Toda esta experiencia había sido demasiado para mí y solo quería volver a mi propia casa, a lo familiar. Mi amigo lo entendió y no intentó convencerme de que me quedara. Mientras recogía mis cosas, él se quedó conmigo en la habitación. Fue entonces cuando notamos algo extraño. La estantería donde había encontrado el teléfono ya no estaba allí. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con la cabeza pesada y una sensación extraña en el estómago. Las pesadillas de la noche anterior aún estaban vívidas en mi mente. Mi amigo ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé. Me miró con preocupación. ¿Todo bien, tío? Parecías bastante agitado anoche. Me senté a la mesa y le conté sobre los extraños sueños que tuve. Le hablé del perro de ojos rojos, la figura sombría y el teléfono celular antiguo. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Mi amigo me escuchaba atentamente, pero podía ver en sus ojos que era escéptico. «Mira», dijo después de que terminé, «tuviste un día agotador ayer, condujiste durante horas. Probablemente fue solo una pesadilla muy intensa». Quería creerle, pero algo dentro de mí insistía en que había más en esta historia. Decidimos echar un vistazo a la habitación donde dormí, solo para estar seguros. No encontramos nada fuera de lo común en la habitación, lo que de cierta manera me alivió, pero cuando estábamos saliendo, algo llamó mi atención. Había una foto caída detrás de la puerta. Mi corazón se aceleró cuando la recogí. Era la imagen de un perro, no exactamente como el de mi sueño, pero lo suficientemente similar como para ponerme la piel de gallina. Dimos vuelta a la foto y vimos una fecha escrita a bolígrafo en el reverso. Era de hace un año. Debajo de la fecha había una dirección en Tlaquepaque que no conocía. Mi amigo, sin embargo, pareció reconocerla. Me explicó que era un área donde hubo un incidente extraño hace algún tiempo. Según él, algunos residentes de esa zona se habían quejado de ruidos extraños durante la noche, como ladridos y aullidos. La policía investigó, pero no encontró nada concluyente. El caso acabó siendo olvidado, convirtiéndose en solo una historia local más. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de procesar todo aquello. Una parte de mí quería irse y olvidar toda esta historia loca, pero otra parte estaba demasiado curiosa para dejarlo pasar. Después de un debate interno, sugerí que fuéramos a echar un vistazo a la dirección de la foto. Llegamos al lugar unos 20 minutos después. Era solo un terreno baldío común, con hierba alta y algunos escombros esparcidos. No había nada especial a primera vista. Caminamos un poco por el terreno, medio sin saber qué buscar. Fue entonces cuando vi algo brillando entre la hierba. Me acerqué y cogí el objeto. Era un viejo collar de perro, todo oxidado y desgastado. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales o fenómenos inexplicables. Siempre he tenido los pies en la tierra, ¿sabes? Pero lo que me sucedió en Mazamitla me sacudió de una manera que no puedo explicar hasta el día de hoy. Han pasado meses desde aquel viaje de negocios y todavía me despierto en medio de la noche, sudando frío, con los recuerdos de ese día persiguiéndome. Decidí compartir mi historia aquí porque necesito desahogarme. Necesito que alguien me diga que no me estoy volviendo loco. Era un martes común y corriente. Llegué a Mazamitla temprano en la mañana, después de un viaje agotador en coche. La ciudad es hermosa, toda encantadora con sus casitas de madera y las montañas de fondo. Pero apenas tuve tiempo de admirar el paisaje. Fui directamente al hotel, dejé mis cosas y salí corriendo a mi primera reunión del día. Estaba ansioso. Era un contrato importante para la empresa y quería causar una buena impresión. Entré en el restaurante donde habíamos acordado encontrarnos y, de repente, tuve una sensación extraña. Era como si ya hubiera estado allí antes, como si conociera cada detalle del lugar, el olor a café recién hecho, el ruido de la música de fondo, incluso la forma en que la luz entraba por las ventanas, todo parecía demasiado familiar. Sacudí la cabeza tratando de alejar esa sensación. Es solo el cansancio del viaje, pensé para mí mismo. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse realmente raras.
Mientras esperaba a que llegara mi cliente, tomé el menú para echarle un vistazo. Antes incluso de abrirlo, ya sabía exactamente lo que estaba escrito en la primera página. Podía ver las letras en mi mente, como si las hubiera memorizado. Cuando lo abrí, ahí estaba todo, exactamente como lo había previsto. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Cómo era esto posible? Intenté calmarme. Coincidencia, me repetí a mí mismo. Pero entonces el camarero se acercó para tomar mi pedido y antes de que abriera la boca, ya sabía lo que iba a decir. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría empezar con algo para beber?» Las palabras salieron de su boca exactamente como me las había imaginado, en el mismo tono de voz. Me quedé paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. Lo peor es que esa sensación de déjà vu no se detuvo ahí. Durante toda la reunión con el cliente, tenía la impresión de que ya sabía lo que iba a decir antes, incluso de que abriera la boca. Era como si estuviera reviviendo una escena que ya había ocurrido antes. Logré mantener la compostura, pero por dentro estaba en pánico. ¿Qué demonios me estaba pasando? Cuando terminó la reunión, salí del restaurante con las piernas temblorosas. Necesitaba aire fresco, necesitaba calmarme. Decidí dar un paseo por la plaza central de Mazamitla antes de ir a mi próximo compromiso. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más aterradoras. Mientras caminaba, comencé a tener destellos de cosas que aún no habían sucedido. Vi a una señora tropezando y dejando caer sus compras. Segundos después, esto sucedió exactamente como lo había previsto. Vi a un perro escapando de la correa de su dueño y corriendo hacia mí. Un minuto después, ahí estaba el perro, corriendo hacia mí. Era como si mi cerebro estuviera unos segundos adelantado con respecto a la realidad. Quería gritar, quería huir, pero al mismo tiempo estaba paralizado de miedo y fascinación. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, que estaba exhausto y estresado por el trabajo. Pero cada nuevo flash que tenía se materializaba ante mis ojos, y cada vez era más difícil negar lo que estaba sucediendo. Decidí volver al hotel, pensando que quizás un poco de descanso podría aclarar mi mente. En el camino, me detuve en una farmacia para comprar un medicamento para el dolor de cabeza. Tan pronto como entré en la farmacia, fui golpeado por otra ola de déjà vu. Sabía exactamente dónde estaba cada producto en los estantes, como si hubiera memorizado el diseño de la tienda. El dependiente ni siquiera necesitó preguntarme qué quería. Ya tenía la caja de analgésicos en la mano antes incluso de llegar al mostrador. Me miró con una expresión extraña, como si hubiera notado algo fuera de lo común. Pagué rápidamente y salí de allí lo más rápido que pude. De camino de vuelta al hotel, las visiones comenzaron a volverse más intensas y frecuentes. Ya no eran solo destellos rápidos, sino escenas enteras que se desarrollaban en mi mente segundos antes de que ocurrieran en la realidad. Vi a un grupo de turistas tomando fotos. Escuché el sonido de un coche frenando bruscamente. Olí el aroma del pan saliendo de una panadería, todo antes de que realmente sucediera. Era como si estuviera viviendo dos momentos al mismo tiempo: el presente real y un futuro inmediato que solo yo podía ver. Llegué al hotel completamente desorientado. El recepcionista me saludó, pero apenas pude responder. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me tiré en la cama, tratando de controlar mi respiración. Mi cabeza palpitaba, y ya no sabía distinguir qué era real y qué era producto de mi imaginación. Cerré los ojos esperando que esa sensación pasara, que me despertara y me diera cuenta de que todo no era más que un sueño loco, pero no pasó. Cuando abrí los ojos de nuevo, las visiones continuaban. Miré el reloj de la mesita de noche y, antes incluso de que los números cambiaran, ya sabía qué hora marcarían. Encendí la TV y, antes de que el presentador del noticiero hablara, ya sabía cuál sería la siguiente noticia. Era como si mi cerebro estuviera sintonizado unos segundos adelante en el tiempo, y no tenía idea de cómo apagar esto. Desesperado, tomé mi teléfono móvil para llamar a mi esposa. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que pudiera calmarme. Pero antes incluso de marcar,
Ya sabía exactamente lo que ella iba a decir. Sabía que estaría preocupada por mi tono de voz, que me preguntaría si estaba bien, que sugeriría que volviera a casa antes. La conversación se desarrolló exactamente como había previsto, palabra por palabra. Cuando colgué, estaba temblando. Decidí que no podía quedarme allí parado. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para tratar de entender lo que me estaba pasando. Salí de la habitación y comencé a caminar por los pasillos del hotel, bajando las escaleras hasta el vestíbulo. Con cada paso, cada persona con la que me cruzaba, cada sonido que oía, todo era como una repetición de algo que ya había visto o escuchado segundos antes en mi mente. Era enloquecedor. Llegué al bar del hotel, pensando que tal vez una copa podría calmar mis nervios, pero tan pronto como me senté en la barra, fui golpeado por una visión tan intensa que casi me caigo del taburete. Vi, con una claridad aterradora, a un hombre entrando en el bar, gritando y sacando un arma. Vi a la gente gritando, corriendo, tirándose al suelo. Vi al camarero intentando calmar al hombre. Vi el arma apuntando. Y entonces la visión terminó, dejándome sin aliento y sudando frío. Me quedé paralizado en el taburete del bar, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. La visión había sido tan real, tan vívida. Sabía que no era solo mi imaginación. Algo estaba a punto de suceder, y yo era el único que lo sabía. Miré a mi alrededor, desesperado, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería avisar a alguien? ¿Llamar a la policía? ¿Y si nadie me creía? Mientras luchaba con estas preguntas, vi al camarero mirándome con preocupación. ¿Está todo bien, señor?, preguntó. Abrí la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicar lo que estaba pasando? En ese momento, oí un ruido en la entrada del bar. Se me heló la sangre. Era exactamente como en mi visión. Un hombre entró pareciendo agitado y nervioso. Yo sabía lo que estaba por venir y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, me tiré al suelo, gritando para que todos hicieran lo mismo. «¡Tiene un arma!», grité señalando al recién llegado. El caos se instaló inmediatamente. La gente gritaba, corría, se escondía bajo las mesas. El hombre que acababa de entrar se quedó perplejo, mirando alrededor sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué arma? ¿De qué están hablando?», gritó confundido y asustado. Me di cuenta, con una mezcla de alivio y horror, de que no estaba armado. Mi predicción estaba equivocada. O mejor dicho, yo había creado esta situación con mi pánico infundado. La gente en el bar comenzó a levantarse, mirándome con una mezcla de ira y confusión. El camarero se acercó, su rostro una máscara de preocupación y sospecha. «Señor, creo que necesita calmarse. No hay ningún arma aquí». No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que había visto algo que no sucedió? ¿Que estaba seguro de que era real? En ese momento, sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad y el tiempo, se estaba desmoronando. Mis visiones no eran predicciones del futuro. ¿Eran qué? ¿Alucinaciones? ¿Delirios? ¿O estaba de alguna manera creando estas situaciones con mis propios miedos y expectativas? Salí del bar lo más rápido que pude, ignorando las miradas y los murmullos que me seguían. Volví a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi cabeza daba vueltas, llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué estaba teniendo estas visiones? ¿Y por qué algunas se materializaban y otras no? Pasé el resto de la noche en vela, repasando todo lo que había sucedido en aquel día bizarro. Las coincidencias, las predicciones, el incidente en el bar. Nada tenía sentido. Cuando finalmente salió el sol, estaba exhausto, confundido y temeroso de lo que podría suceder a continuación. Decidí que no podía quedarme más en Mazamitla. Necesitaba volver a casa, a lo familiar, a lo que conocía y entendía. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales o fenómenos inexplicables. Siempre he tenido los pies en la tierra, ¿sabes? Pero lo que me sucedió en Mazamitla
me sacudió de una manera que no puedo explicar hasta el día de hoy. Han pasado meses desde aquel viaje de negocios y todavía me despierto en medio de la noche, sudando frío, con los recuerdos de ese día persiguiéndome. Decidí compartir mi historia aquí porque necesito desahogarme. Necesito que alguien me diga que no me estoy volviendo loco. Era un martes común y corriente. Llegué a Mazamitla temprano en la mañana, después de un viaje agotador en coche. La ciudad es hermosa, toda encantadora con sus casitas de madera y las montañas de fondo, pero apenas tuve tiempo de admirar el paisaje. Fui directamente al hotel, dejé mis cosas y salí corriendo a mi primera reunión del día. Estaba ansioso. Era un contrato importante para la empresa y quería causar una buena impresión. Entré en el restaurante donde habíamos acordado encontrarnos y, de repente, tuve una sensación extraña. Era como si ya hubiera estado allí antes, como si conociera cada detalle del lugar, el olor a café recién hecho, el ruido de la música de fondo, incluso la forma en que la luz entraba por las ventanas, todo parecía demasiado familiar. Sacudí la cabeza tratando de alejar esa sensación. Es solo el cansancio del viaje, pensé para mí mismo. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Mientras esperaba a que llegara mi cliente, tomé el menú para echarle un vistazo. Antes incluso de abrirlo, ya sabía exactamente lo que estaba escrito en la primera página. Podía ver las letras en mi mente, como si las hubiera memorizado. Cuando lo abrí, ahí estaba todo, exactamente como lo había previsto. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Cómo era esto posible? Intenté calmarme. Coincidencia, me repetí a mí mismo, pero entonces el camarero se acercó para tomar mi pedido y antes de que abriera la boca, ya sabía lo que iba a decir. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría empezar con algo para beber?» Las palabras salieron de su boca exactamente como me las había imaginado, en el mismo tono de voz. Me quedé paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. Lo peor es que esa sensación de déjà vu no se detuvo ahí. Durante toda la reunión con el cliente, tenía la impresión de que ya sabía lo que iba a decir antes, incluso de que abriera la boca. Era como si estuviera reviviendo una escena que ya había ocurrido antes. Logré mantener la compostura, pero por dentro estaba en pánico. ¿Qué demonios me estaba pasando? Cuando terminó la reunión, salí del restaurante con las piernas temblorosas. Necesitaba aire fresco, necesitaba calmarme. Decidí dar un paseo por la plaza central de Mazamitla antes de ir a mi próximo compromiso. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más aterradoras. Mientras caminaba, comencé a tener destellos de cosas que aún no habían sucedido. Vi a una señora tropezando y dejando caer sus compras. Segundos después, esto sucedió exactamente como lo había previsto. Vi a un perro escapando de la correa de su dueño y corriendo hacia mí. Un minuto después, ahí estaba el perro, corriendo hacia mí. Era como si mi cerebro estuviera unos segundos adelantado con respecto a la realidad. Quería gritar, quería huir, pero al mismo tiempo estaba paralizado de miedo y fascinación. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, que estaba exhausto y estresado por el trabajo. Pero cada nuevo flash que tenía se materializaba ante mis ojos y cada vez era más difícil negar lo que estaba sucediendo. Decidí volver al hotel, pensando que quizás un poco de descanso podría aclarar mi mente. En el camino, me detuve en una farmacia para comprar un medicamento para el dolor de cabeza. Tan pronto como entré en la farmacia, fui golpeado por otra ola de déjà vu. Sabía exactamente dónde estaba cada producto en los estantes, como si hubiera memorizado el diseño de la tienda. El dependiente ni siquiera necesitó preguntarme qué quería. Ya tenía la caja de analgésicos en la mano antes incluso de llegar al mostrador. Me miró con una expresión extraña, como si hubiera notado algo fuera de lo común. Pagué rápidamente y salí de allí lo más rápido que pude. De camino de vuelta al hotel, las visiones comenzaron a volverse más intensas y frecuentes. Ya no eran solo destellos rápidos, sino escenas enteras que se desarrollaban en mi mente segundos antes de que ocurrieran en la realidad.
Vi a un grupo de turistas tomando fotos. Escuché el sonido de un coche frenando bruscamente. Olí el aroma del pan saliendo de una panadería, todo antes de que realmente sucediera. Era como si estuviera viviendo dos momentos al mismo tiempo: el presente real y un futuro inmediato que solo yo podía ver. Llegué al hotel completamente desorientado. El recepcionista me saludó, pero apenas pude responder. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me tiré en la cama, tratando de controlar mi respiración. Mi cabeza palpitaba y ya no sabía distinguir qué era real y qué era producto de mi imaginación. Cerré los ojos esperando que esa sensación pasara, que me despertara y me diera cuenta de que todo no era más que un sueño loco, pero no pasó. Cuando abrí los ojos de nuevo, las visiones continuaban. Miré el reloj de la mesita de noche y, antes incluso de que los números cambiaran, ya sabía qué hora marcarían. Encendí la TV y, antes de que el presentador del noticiero hablara, ya sabía cuál sería la siguiente noticia. Era como si mi cerebro estuviera sintonizado unos segundos adelante en el tiempo, y no tenía idea de cómo apagar esto. Desesperado, tomé mi teléfono móvil para llamar a mi esposa. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que pudiera calmarme. Pero antes incluso de marcar, ya sabía exactamente lo que ella iba a decir. Sabía que estaría preocupada por mi tono de voz, que me preguntaría si estaba bien, que sugeriría que volviera a casa antes. La conversación se desarrolló exactamente como había previsto, palabra por palabra. Cuando colgué, estaba temblando. Decidí que no podía quedarme allí parado. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para tratar de entender lo que me estaba pasando. Salí de la habitación y comencé a caminar por los pasillos del hotel, bajando las escaleras hasta el vestíbulo. Con cada paso, cada persona con la que me cruzaba, cada sonido que oía, todo era como una repetición de algo que ya había visto o escuchado segundos antes en mi mente. Era enloquecedor. Llegué al bar del hotel, pensando que tal vez una copa podría calmar mis nervios, pero tan pronto como me senté en la barra, fui golpeado por una visión tan intensa que casi me caigo del taburete. Vi, con una claridad aterradora, a un hombre entrando en el bar, gritando y sacando un arma. Vi a la gente gritando, corriendo, tirándose al suelo. Vi al camarero intentando calmar al hombre. Vi el arma apuntando. Y entonces la visión terminó, dejándome sin aliento y sudando frío. Me quedé paralizado en el taburete del bar, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. La visión había sido tan real, tan vívida. Sabía que no era solo mi imaginación. Algo estaba a punto de suceder, y yo era el único que lo sabía. Miré a mi alrededor, desesperado, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería avisar a alguien? ¿Llamar a la policía? ¿Y si nadie me creía? Mientras luchaba con estas preguntas, vi al camarero mirándome con preocupación. ¿Está todo bien, señor?, preguntó. Abrí la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicar lo que estaba pasando? En ese momento, oí un ruido en la entrada del bar. Se me heló la sangre. Era exactamente como en mi visión. Un hombre entró pareciendo agitado y nervioso. Yo sabía lo que estaba por venir y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, me tiré al suelo, gritando para que todos hicieran lo mismo. «¡Tiene un arma!», grité señalando al recién llegado. El caos se instaló inmediatamente. La gente gritaba, corría, se escondía bajo las mesas. El hombre que acababa de entrar se quedó perplejo, mirando alrededor sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué arma? ¿De qué están hablando?», gritó confundido y asustado. Me di cuenta, con una mezcla de alivio y horror, de que no estaba armado. Mi predicción estaba equivocada. O mejor dicho, yo había creado esta situación con mi pánico infundado. La gente en el bar comenzó a levantarse, mirándome con una mezcla de ira y confusión. El camarero se acercó, su rostro una máscara de preocupación y sospecha. «Señor, creo que necesita calmarse. No hay ningún arma aquí». No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que había visto algo que no sucedió? ¿Que estaba seguro de que era real? En ese momento,
Sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad y el tiempo, se estaba desmoronando. Mis visiones no eran predicciones del futuro. Eran, ¿qué? ¿Alucinaciones? ¿Delirios? ¿O estaba de alguna manera creando estas situaciones con mis propios miedos y expectativas? Salí del bar lo más rápido que pude, ignorando las miradas y los murmullos que me seguían. Volví a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi cabeza daba vueltas, llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué estaba teniendo estas visiones? ¿Y por qué algunas se materializaban y otras no? Pasé el resto de la noche en vela, repasando todo lo que había sucedido en aquel día bizarro. Las coincidencias, las predicciones, el incidente en el bar. Nada tenía sentido. Cuando finalmente salió el sol, estaba exhausto, confundido y temeroso de lo que podría suceder a continuación. Decidí que no podía quedarme más en Mazamitla. Necesitaba volver a casa, a lo familiar, a lo que conocía y entendía.